Muy bien. Permítame hacer una oración para comenzar. Yo voy a orar mientras usted disfruta de su café. Señor, gracias en esta mañana por reunirnos nuevamente. Gracias por cada una de las familias que están hoy aquí representadas. No nos mueve otra cosa que aprender a conocerte más, Señor, recibir de tus principios eternos. No nos mueve otra cosa que eso. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas en esta semana. Muchas gracias. Padre, gracias porque como siempre tú lo gobiernas todo. Te pedimos que tu palabra, como siempre, no retorne vacía. Y esa es la garantía, que tu palabra que ha sido enviada producirá un fruto abundante en cada persona que está acá y en todos los que disfrutarán en diferido la palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Sean bienvenidos todos. Quiero hoy ubíquese en su Biblia para aprovechar el tiempo en Mateo 13. Vamos a leer unas parábolas. Son dos parábolas conocidas, pero quiero que tenga allí en Mateo 13 su Biblia para que pueda compartir conmigo esta palabra. De entrada quiero decirles que estamos hablando acerca de la influencia, de la verdadera influencia. El domingo hablamos ampliamente de esto, es algo que no concluye, es algo que tiene aún más. Y hoy quiero hablarles acerca de una parábola muy conocida que habla sobre la levadura. ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos que están acá entre nosotros conocen, saben para qué se usa la levadura, ¿sí? Cómo usarla. Los que hacen pan o los que saben hacer torta conocen. Y hoy quiero hablar un poco de eso, repasando y recordando lo del domingo. Decíamos que la verdadera influencia se refiere al poder, escúchenme, o efecto que una persona o situación ejerce sobre otra, ¿sí? Y eso lo vemos a diario en nuestras casas. La influencia que ejercemos sobre nuestros hijos, nuestro entorno más cercano. La influencia entonces es el poder o el efecto que una persona, cosa o situación ejerce sobre algo. ¿Cuántas veces nos hemos visto influenciados por las cosas externas que sé que nos golpean, que nos hacen daño y de alguna manera eso ejerce cierta presión en nosotros? ¿Qué provoca eso? Eso provoca cambios, provoca impactos, acciones, pensamientos, emociones y en muchos casos decisiones. De manera que si lo trasladamos a lo espiritual, entendemos que eso fue precisamente lo que le sucedió a cada uno de nosotros. Esa influencia de la palabra de la cruz, o como yo digo siempre, de la palabra viviente Cristo en nosotros, ha producido impacto, cambios, acciones, pensamientos, ha cambiado emociones, incluso ha motivado decisiones, ¿verdad? Eso nos ha sucedido. Y hagamos un ejercicio muy rápido. Veamos nuestra vida, los cambios que hemos producido desde aquel maravilloso día que rendimos nuestra vida al Señor. No que aceptamos a Cristo, porque no somos quienes para aceptar, sino que Él nos aceptó a nosotros. Desde ese día en que fuimos aceptos, en que fuimos hechos, declarados como hijos legítimos, veamos los cambios que eso ha producido en nosotros. Esta influencia, esta influencia la produce el Evangelio de Cristo, las buenas noticias. Esta influencia y estos cambios la produce la vida de Cristo en nuestro interior. Esta verdadera influencia tiene que producir, seguir produciendo estos cambios. Hablar de una verdadera influencia, porque si hablamos de verdadera influencia, intencionalmente usé verdadera influencia, es porque hay una mala influencia.
¿verdad? Si vemos la parábola en donde Jesús habla acerca del trigo y de la cizaña, también vamos a ver que hay un trigo y hay una cizaña que se parece al trigo. Pero es cuestión de tiempo nada más para después que crecen las espigas, poder diferenciar con claridad qué es trigo y qué no es trigo. Hablamos de la influencia. La influencia negativa, la mala influencia, puede desviarnos incluso del propósito eterno del Señor, por cualquier situación, por cualquier cosa que nos pueda suceder. Pero esta verdadera influencia, es decir, la que sucedió un muy buen día en nosotros y después de la cruz, hemos visto a lo largo de los años cómo ha ido afectando nuestro interior, cómo ha ido afectando nuestra manera de pensar, de reaccionar incluso ante algunas situaciones. Hemos visto cómo esta verdadera influencia en nuestro interior ha dominado y sometido nuestras emociones al gobierno de Cristo, incluso nuestras decisiones. Hemos sido afectados en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, todo esto que sucedió dentro de nosotros, diga conmigo, se llama transformación. No somos los mismos. Veamos nuestra vida en retrospectiva. No somos iguales. Somos personas diferentes, transformados, porque esa transformación, la que importa, es la que sucedió en nuestro interior. Es decir, todo en nosotros fue modificado con la palabra de la cruz. Tus pensamientos, lo que tú eras, la manera de accionar, de pensar, de reaccionar, vuelvo a repetir, todo eso fue modificado. Eso incluye los pensamientos, las acciones, las palabras, etcétera. Señores, esto se llama el poder del evangelio, la verdadera influencia, el único poder capaz de transformar la vida de una persona y convertirla en otra. Es lo que nos ha sucedido. Y hemos visto probablemente testimonio de gente moralmente mala, con conductas malas, pero una vez se encontraron con la palabra de la cruz, ese poder fue lo único que pudo transformar su vida, sus acciones. Porque alguien pudiera renunciar o dejar de hacer algo y lo podría lograr, pero esos cambios son temporales, no son duraderos, porque pasarán los años y en alguna situación alguien volverá a recaer, pero la influencia que ha tenido Cristo, la palabra viviente en nosotros, ha provocado una transformación. Repito, eso es Cristo, eso es el poder del Evangelio, el poder de una vida indestructible. Es decir, es algo que surgió en nosotros y es algo que sigue manifestándose en nosotros. Esta verdadera influencia que hemos visto nosotros, que somos testigos de lo que ha sucedido, no puede tampoco tener estorbos. Es algo que tiene que continuar. Mateo 13:31, hay una parábola que habla Jesús y dice el verso 31, les contó otra parábola, sígame ahí por favor. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. El verso 32. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece, puedes repetir conmigo, cuando crece. ¿Eso habla de qué? Eso habla de una acción continua. Cuando crece, habla de un diseño que tiene esa semilla. ¿Cuál es el destino de la semilla de mostaza? Crecer. ¿Cuándo crece? ¿Cuándo crece? Claro, hay condiciones ambientales para que esa semilla se desarrolle. Hay condiciones en nosotros que tienen que darse y suceder en nuestro interior para que esa influencia y esa vida en nosotros siga en aumento. Una vida descuidada, una vida desconectada del propósito del Señor, de pasión, de devoción, no puede experimentar esta influencia o este avance o crecimiento. Sigue diciendo, cuando crece es la más grande de las plantas del huerto. Escuche, se convierte en árbol. Habla de una semilla muy pequeña
Ahora dice, se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Esto es tremendo. Esto lo expliqué el domingo, no me voy a detener para que pueda ver la palabra. Esto tiene un significado y no es un detalle menor esto, el que las aves hagan nidos en el árbol. El verso 33 les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura. Entendemos que esa palabra como es una comparación. Como la levadura que una mujer tomó y mezcló en 3 medidas de harina. ¿Hasta qué? Hasta que hizo crecer toda la masa. El propósito de la levadura, tal cual la semilla, es hacer crecer algo. ¿Sí? Es crecer algo. Claro, la levadura también eh, es perjudicial en exceso. Recordemos también que el Señor le dijo a Israel que comieran los panes sin levadura. Eso tiene un sentido y un significado, ¿verdad? Pero en este caso vamos a aplicarlo como la influencia, tal cual lo es la levadura en la masa. ¿Cuántos han usado levadura haciendo cosas, postres, panes? Eso tiene un fin y un propósito. Y hoy lo vamos a ver como lo que necesitamos para influenciarlo todo, no solamente en nosotros, sino en todo lo que nos rodea. Se ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial y Jesús tiene que hablar en parábolas a muchos, a sus discípulos. El Señor Jesús con frecuencia, y lo hemos leído, utilizaba esta figura, las parábolas. ¿Para qué? Usaba las parábolas como un medio para ilustrar verdades profundas, divinas. Las parábolas era una forma además de enseñanza en el judaísmo. Antes de cierto punto, Jesús en su ministerio había empleado ciertas analogías gráficas, usando cosas tan comunes conocidas como la sal, que más el pan, la levadura, la semilla de mostaza, las ovejas, ¿sí? Con el buen pastor. Y su significado, obviamente, era bastante claro en el contexto de cada enseñanza. Las parábolas requerían de más explicación y en un momento dado de su ministerio, Jesús comenzó a enseñar exclusivamente a través de esta figura, las parábolas. Ahora, en esto que hemos leído, Jesús, en esta historia, como una lección objetiva para ilustrar el reino de los cielos, pero también para mostrar la influencia que puede tener el reino, el evangelio, las buenas noticias. Entonces, usa esto, lo que puede llegar a tener, lo que puede producir en la vida del hombre. Una mujer, dice lo que leímos, toma la levadura en varias medidas, la mezcla en la masa. Eventualmente, toda la masa, cuando es mezclada con esta levadura, es fermentada. Esa es una de las características principales de la levadura, fermentar toda la masa. Los que han utilizado, o no sé si han visto, que agarran una masa, creo que le dicen masa madre, la ponen en algo, en una olla, en un bol, la tapan. Primero esa masa es un poquito, es algo muy pequeño, ¿verdad? Pero luego, no sé de cuántas horas el proceso que lleva al destapar y ver que lo que había puesto no es la misma cantidad. Ha sido fermentada, ha crecido lo suficiente. Y esta es una de las características, repito, muy importantes de la levadura. Pero ¿qué significa esto? Número uno, o en primer lugar, el reino de Dios puede tener pequeños comienzos y lo vimos con Jesús y los 12 discípulos. Comenzó como algo muy pequeño, pero esto tuvo una orden y tenía una orden: crecer. Miles de años después, hoy nosotros hemos visto el avance de lo que comenzó como algo muy pequeño, cómo ha crecido y cómo ha influenciado todo en la sociedad incluso. Esta es la esencia de la levadura, permitir que algo crezca. La levadura, además,
es muy pequeña. Tal cual la semilla de mostaza, la levadura es microscópica en tamaño y solo un poco se amasa, un poco en la masa. Sin embargo, hay algo que es bueno entender. Para que esto pueda producir el efecto deseado, hay algo que se llama tiempo. Diga conmigo tiempo. El factor tiempo será determinante porque esta permitirá que toda la masa se extienda. Es cuestión de tiempo en que esta palabra con la que fuimos confrontados y la vida de Cristo en nosotros fue cuestión de tiempo para que comenzara a crecer. Por eso les pedí que hiciera un ejercicio de ver su vida hace unos años y vemos hoy cómo hemos ido creciendo. Es decir, esta palabra en nosotros, esta palabra encarnada, Cristo en nosotros, se metió tan profundo que empezó a influenciarlo todo en nuestro interior. Y quiero que entienda algo. Tal cual la levadura se extiende en toda la masa, quiero pedirle hoy, por favor, que si usted todavía no ha visto los cambios que usted ha deseado, si todavía está peleando con cosas por años, quiero pedirle por favor que tenga paz. ¿Sabe por qué? Porque esta levadura representada por la palabra, la vida de Cristo, es cuestión de tiempo para que Cristo dentro de ti, su vida dentro de ti, pueda ocuparlo todo en tu interior. Quiero recordarle hoy a alguien que la palabra de la cruz tiene efecto, que produce efecto. Por eso se ilustra con la levadura, la influencia que tiene. Amados, esto va a producir efecto en nuestras casas. Tengamos fe que esto gobernará tus hijos. Tengamos fe que esto gobernará nuestras vidas, nuestros matrimonios, todo lo que el Señor nos ha dado, porque esta palabra es poderosa y tiene un diseño. ¿El diseño cuál es? Producir todo lo que Dios quiera, tal cual la levadura en la masa. Después de mezclada, escuche esto, tremendo. Después que usted mezcla o alguien mezcla la levadura con la masa, ¿cuándo se puede separar? No se puede separar. Eso es lo que sucede en nosotros, Cristo en nosotros. Después de estar viviendo, es imposible separarse, es imposible que nosotros volvamos a hacer lo mismo, es imposible que nosotros seamos las mismas personas de antes. Pero repito, hay un factor tiempo, hay condiciones que necesitamos tener, permitir para que esto avance, crezca, cumpla el propósito. A propósito de esto, quiero recordarles lo siguiente. Filipenses 1:6 dice el apóstol Pablo, estoy convencido de que Dios, escúcheme, Dios empezó una buena obra en ustedes, como la levadura empezó una buena obra entre ustedes y la continuará. ¿Hasta cuándo? Hasta completarla, hasta el día en que Jesucristo regrese. De la misma manera, el dominio de Jesús comenzó con 12 hombres, con 12 discípulos, por allá en un rincón de Galilea, pero se extendió hasta todo el mundo y esa es, repito, su esencia. Tal cual la levadura de la masa, todo esto que hemos recibido, lo espiritual, terminará gobernando y doblegando cualquier cosa en el mundo, pero sobre todo en nuestro interior. En segundo lugar, la levadura hace subir la masa ¿cómo? Puede decir conmigo, desde adentro. Qué tremendo es esto. Creo que no nos habíamos detenido a hablar un poco de esto. Pero todo el proceso de crecimiento y de fermentación comienza ¿desde dónde? Desde adentro. Todo el proceso de avance y de crecimiento en tu vida comienza ¿desde dónde? Desde adentro se produce la transformación y los cambios, los verdaderos cambios. Lo produce Cristo desde adentro. De manera que por muchos años la iglesia luchó por cambios, pero todos los cambios que se pretendió enseñar fueron cambios externos.
no haga esto, vístase de esta forma, hable de esta forma, haga esto otro. Si cumple con esto, entonces Dios le da esto. Si usted hace esto, entonces Dios lo bendice. Un montón de cosas que se quiso imponer a la iglesia. Pero hoy entendemos más claramente que el mejor cambio nace desde la vida de Cristo en nuestro interior. Y cuando nace desde adentro, inevitablemente lo que se exprese corresponderá al Señor. La levadura hace este trabajo, hace crecer la masa desde adentro. La palabra de la cruz, el reino del Señor, ejerce su influencia en ti desde adentro, nunca desde afuera. Desde adentro. Dios cambia el corazón del hombre. Dios no cambia una conducta externa. Dios trata con el corazón, con los pensamientos del hombre. Y ese cambio interno irremediablemente tendrá manifestaciones externas. La influencia del Evangelio es una cultura que funciona de la misma manera. Tú y yo, dentro de una cultura, actuamos como agentes de cambios. Por eso, en este sistema en donde usted se desenvuelve, usted representa esa levadura, ese agente de cambio. Y eso comenzará lentamente a transformarlo todo desde adentro. No solamente hablamos de que esta transformación sucedió en nosotros, amado, hay un rol olvidado hoy dentro de la iglesia. Y ese rol es entender que podamos vernos como lo habla Jesús. La semilla de mostaza fue el domingo pasado, pero veámonos como esa levadura. No solamente estamos llamados a permitir que eso siga logrando cambios, sino tenemos que permear la sociedad. Este reino avanza también con otras personas y usted está llamado, tal cual la levadura, a ser ese agente de cambio. Número 3, la levadura hace su trabajo, diga, lentamente. Bueno, de los que conocen y trabajan con esto, ¿cuánto tiempo más o menos se lleva para que esto crezca? Los que saben de esto. Ujú. 30 minutos, depende de la cantidad. Pero lleva un proceso, es lento el proceso, comienza a actuar después, desde cierto tiempo. Comienza a crecer y a cambiarlo todo cuando contacta o se pone en el contacto o se mezcla con la masa, comienza a cambiarlo. Lo mismo sucedió en nosotros, Cristo en nosotros, su gracia en nuestros corazones. Comenzó poco a poco esa transformación desde adentro. Es una obra, como dije recién, que no puede tener obstáculos. Y quiero llamarte a ti hoy la atención. Esta obra, este crecimiento de la levadura, la palabra, la naturaleza, Cristo, su vida en nosotros, mano, no puede haber obstáculos para que esto siga creciendo en nuestros corazones. Permítele al Señor que siga trabajando todos los días en ti, aún con ciertas situaciones que nos suceden a diario. No es inocente muchas cosas que nos suceden, porque todo eso es usado por la palabra viviente de Cristo en nosotros, para trabajar en nosotros, para trabajar en tu carácter, para trabajar en tus decisiones, para trabajar en tus reacciones. Todo esto obedece al resultado que está teniendo la levadura, la palabra encarnada en nosotros. A medida que el Evangelio no tiene obstáculo, transforma vidas. A medida que el Evangelio no consigue obstáculos dentro de nosotros, ejerce una influencia dominante. No solamente en nosotros, sino en todo nuestro mundo. Esta vida impartida y gloriosa, repito, tiene que producir un impacto hasta el punto de quebrar y sacar todo lo que no es su hijo, su vida. Leíamos hoy lo que el salmista decía y qué tremendo. Cuando David decía, tú me conoces desde el vientre. Cuando se estaban formando mis huesos, cuando se estaba entretejiendo todo, tú me conocías ya. Es más, dijo algo más profundo.
tú ya habías escrito mi vida en tu libro. Y le decía David al Señor, tú conoces todo, mis pensamientos, mi vida. Amados, cuando esta palabra, este evangelio, su vida en nosotros, está impregnándose, conoce lo que somos, conoce cómo eres. Y tal cual David y esta palabra dentro de nosotros, discierne pensamientos, discierne ciertas cosas que muchos no ven o no conocen, pero que él sí las sabe. Pero ¿qué decía David? Examina mi corazón y señálame cuando consigas algo y guíame. Y hablábamos y decíamos que el Señor conoce nuestros pensamientos y que la versión que leemos decía que el Señor tiene buenos pensamientos acerca de nosotros, acerca de David. Tú tienes buenos pensamientos acerca de mí. Pero el asunto está, y reflexionábamos cuando empezábamos la reunión, el asunto está en que si nuestras vidas, si tu vida se parece a lo que Dios piensa de ti. Ay, ¿cuál es la ocupación? Que la palabra en nosotros produzca cambios y que eso nos lleve a parecernos a lo que Dios diseñó, a lo que Dios vio y a lo que Dios pensó de nosotros. Pero David con humildad dice, Señor, examíname y si hay algo, que lo hay. Porque no podemos ser tan soberbios y decir, bueno, Señor, si hay pecado en mí, no, amado, hay. Señor, si hay tal cosa, no, hay. Por eso necesitamos que esta palabra siga influenciándolo todo, para que seamos tan sensibles que podamos reconocer, Señor, me falta aquí. Señor, todavía estoy luchando en estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú reconoces y eres sensible a eso, tal cual la levadura, todo esto va a impregnar tu vida y como lo decimos siempre, cada día seremos menos nosotros para que Él crezca, para que Él sea aumentado y se vea Él en nosotros. Cristo en nosotros, su gracia en nuestros corazones nos cambia desde adentro hacia afuera. Es una obra que no debe tener mayores obstáculos. Esto ejerce influencia en nosotros cuando permitimos que el Señor haga. A medida que nosotros, dice la palabra, todos nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. A medida que somos expuestos a la verdad, a medida que somos sensibles y reconocemos que nos hace falta esta palabra, esta levadura, podrá influenciar nuestra vida. Dice, somos transformados de gloria en gloria. ¿A qué? A la misma imagen del Hijo. Tenemos esperanza todavía mientras estemos en esta tierra. Cada día, eso siempre lo pienso y me lo digo a mí, cada día es un día menos para cumplir y vivir según el propósito de Dios. Si tuviéramos eso presente en nuestras mentes, antes de hacer, decir o reaccionar ante o frente a cualquier cosa, lo pensaríamos. Porque cada día debería ser vivido según el propósito y no según lo que yo quiero. Nosotros somos los obstáculos, nosotros somos el estorbo. Cada día es un día menos. Cada tiempo que pasa es valioso. Aprovechen porque los días son malos. Escuchaba algo tremendo. Cada vez que estamos así, juntos, en familias reunidos, lo decía el pastor Lara, estamos comprando tiempo, redimiendo tiempo. Cada vez que usted está acá, cada vez que usted tiene ese contacto con el Señor, esa conexión, esa comunión con el Señor y su palabra, usted está redimiendo tiempo. Lo que hizo ayer no podrá recuperarse, pero cada vez que el tiempo es invertido correctamente en el Señor, cuando su palabra te influencia, estás redimiendo tiempo, estás ganando tiempo.
Nuestra vida no puede ser vivida de cualquier manera, como quiero, como deseo. Cada vez que entiendo que me hace falta y que esta palabra necesita influenciarlo todo, estoy ganando tiempo, tengo ventaja. Esta vida comenzó a operar en nuestro interior, produciendo muchos cambios. El Evangelio, tal cual lo llamo yo, la buena levadura, amados, ¿cuántos creen que está obrando en su interior? ¿Cuántos creen que el Evangelio está obrando dentro de sí, transformándolo todo? Claro, es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que se toma su tiempo, pero cuando vemos los resultados extraordinarios, apreciables, amados, tenemos paz, tranquilidad, seguridad, que lo que hemos abrazado como forma de vida, como una causa de vida, ha sido lo mejor que hemos decidido. Este evangelio produce resultados y debe producir todos los días resultados en nosotros. Esta buena levadura es un proceso tal cual en la masa que sigue llevándose a cabo en nosotros. No te desesperes si no ves los cambios o los resultados que quieres. Debo pedirte algo, confía en todo lo que está siendo leudado por Cristo, su vida, su naturaleza, su espíritu, su palabra. En el tiempo oportuno y correcto, todo será leudado y afectado para gloria y honra de su nombre. Es asunto de tiempo. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debo hacer frente a esto? ¿O qué espera Dios que yo haga? Acompáñame a leer, por favor, Proverbio 3, 5 al 7. Ahí está la respuesta de lo que debo hacer, de lo que debo permitir a la buena levadura, la palabra, Cristo, su vida en nosotros y de lo que espera Dios. Ahí está la respuesta. Por favor, dígame amén cuando lo tenga. Proverbios 3, 5 al 7. Dice esta versión. ¿Lo tiene? Dice, ¿qué debemos hacer? Mire cómo empieza. ¿Qué dice su versión? Ahí, nada más. Confía en la misma que yo tengo. ¿Qué debo hacer? Confía. No veo resultados, no veo cambios. Soy vencido. Pastor, si usted me dijera, si usted supiera. No, no quiero saberlo. ¿Qué debo hacer? Confía en el Señor, pero no de cualquier manera, de todo tu corazón. No es confiar cuando quiero, puedo o cuando veo que las cosas las estoy logrando. Confía de todo tu corazón, así veas todo a tu alrededor desfavorable. No dependas de tu propio entendimiento. Si algo nos ha hecho daño, es creer que lo sabemos. Si hay un obstáculo para evitar el crecimiento, que nuestra vida se leude, el crecimiento de su vida en nosotros, es precisamente la falta de confianza en lo que Dios está llevando a cabo en nosotros y el propio entendimiento. ¿Qué debo hacer? Diga conmigo, confiar. Diga, voy a confiar. Diga al que está al lado, el proceso que Dios está llevando en ti es bueno. Confía. Dígale, confía. Además agrega otra cosa, además de confiar y no apoyarnos en nuestro entendimiento, dice, busca su voluntad en algunas cosas que tú quieras hacer. Perdón, no, leí mal. Busca su voluntad en todo. Diga conmigo todo. ¿Qué es todo? Todo. Busca su voluntad en todo lo que hagas. La pregunta hoy, si lo que estamos haciendo obedece a su voluntad. Si no, entonces hay algo que no ha sido leudado, fermentado en nosotros. Confía, busca su voluntad en todo lo que hagas y ahí cuando lo hagas, Él te mostrará cuál camino tomar. Te conviene, nos conviene apegarnos a su voluntad, porque lo que no sabemos, dice, Él te mostrará qué vas a hacer, qué vas a tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría.
En cambio, un punto de quiebre. Teme al Señor y aléjate del mal. Wow. Se nos pide otra cosa. Teme al Señor y aléjate del mal. Debo decirle hoy a usted y a los que nos ven por el canal, Dios no ha renunciado ni va a renunciar a formarte. Dios quiere, Dios va a seguir trabajando dentro de ti. Debo decirle más, el Señor, su vida dentro de ti, esta levadura, esta buena levadura, amados, te va a fortalecer en tus debilidades. Es algo que vas a ver visiblemente en ti. Vas a ser fortalecido en tus debilidades. ¿Por qué? Porque Dios no ha parado ni ha concluido su trabajo, su obra en nosotros. Quien comenzó tan buena obra la va a perfeccionar. Ese es nuestro destino. El destino de Cristo, su evangelio en nosotros es influenciarlo hasta llevar una perfección y conformarnos a una sola imagen, la imagen del Hijo. Para allá vamos. ¿Cuántos quieren ir? 5, no, es todo. Para allá vamos. Dios no descansa. Dios no se duerme. Y hay algo más. No se da por vencido como nosotros. No es como nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta comenzar de nuevo cuando nos equivocamos? Es una reacción natural de que nos cuesta, que cuesta levantarse otra vez y comenzar otra vez de cero. Pero precisamente es algo que necesitamos vencer y es algo que hoy tú necesitas recordar. Dios no se da por vencido con nosotros. Dios no se dio por vencido con tu familia. Dios no se ha dado por vencido con lo que está haciendo. Aunque no lo veas, no significa que Él no está haciendo, Él está haciendo. Esto es un asunto espiritual, factor de tiempo. La levadura y la masa, factor de tiempo. Bueno, Dios no se ha dado por vencido. Él aún está forjando a su Hijo. Como lo decía David, a lo que tiene en sus pensamientos, Él está forjando eso en nosotros. Aún sigue quebrando el barro y aún sigue dándole la nueva forma. ¿Se acuerda de ese versículo? Que el alfarero y el barro, cuando vio la vasija, no le gustó. ¿Y qué hizo? La quebró, la aplastó, la dañó. ¿Por qué? Porque lo que vio no se parecía a lo que estaba en sus pensamientos. Tal cual el Señor, cuando necesite quebrarnos, no para dañarnos, sino para construir lo que Él quiere, lo va a hacer. Quiera Dios que haya disposición en nosotros de dejarnos moldear, quebrar o aplastar. ¿Para qué? Para que lo que haga sea conforme a lo que Él quiere. Isaías 55:8, para ir cerrando, habla de algo maravilloso que todos hemos leído, pero quise traerlo hoy para que usted pueda agarrar un envión, un impulso y entender que esta buena levadura está trabajando en nosotros, producirá al final todo lo que Él quiere. Isaías 55:8 expresa el profeta diciendo, hablándole Dios a él, a nosotros hoy, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes puedan imaginarse. Verso 9. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Aleluya. Y mis pensamientos están más altos que sus pensamientos. Me encanta esto que viene. Verso 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra, para hacer crecer el grano y producir semilla,
para el agricultor y pan para el hambriento. Escuchen lo que hace la lluvia y la nieve. Y esto es para nosotros. Puede recibirme esto, verso 11. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre producirá fruto en nosotros. Esa es nuestra garantía. Esa es nuestra esperanza. No estamos luchando con nuestra fuerza. No luchamos con lo que sabemos. Hay una palabra declarada en nosotros. Hay una palabra viviente, Cristo. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre, no en algunos momentos, siempre produce fruto. Siempre producirá influencia. Siempre leudará nuestra vida y logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo le envíe. Gloria al nombre del Señor. Esa es la palabra. Eso es lo que necesitamos y ya lo tenemos. Su palabra que ha sido ya enviada, nuestra garantía, mi esperanza, mi garantía, es que lo que el Señor ha ido dándonos poco a poco en este tiempo, amados, tengamos la certeza, no regresará vacía. No se ponga a ver sus resultados, no se ponga a medir nada. Usted no está en capacidad de eso, yo no estoy en capacidad de eso, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, dice el Señor, ni mis caminos son sus caminos. Lo mismo produce mi palabra, la envío y producirá frutos, punto. Pero hay algo que debo hacer también. ¿Qué debo hacer? Lo que debo hacer es cuidar lo que recibí y alimentar lo que tengo dentro de mí. Cuando yo cuido y alimento lo que se ha depositado, que quiere leudarlo, fermentarlo todo para la gloria de su nombre, esa obra no es detenida. Dios sigue haciendo. Dios quiere que los cambios permanentes que hizo puedan ser cuidados con el paso del tiempo. Dios quiere que tengamos firmeza, que desarrollemos una vida de fe. Dios quiere que todos nosotros desarrollemos una vida de comunión, de devoción. Repito, que seamos sensibles al Señor. Cuando alguien no es sensible al Señor, cuando se encargó de otras cosas y no permitió ser leudado por su vida, por su palabra. Decía una canción que yo cantaba hace muchos años de niño, porque crecí en esto. No sé si alguno se la sabe. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, decía la canción. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque el gigante se levante, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no te ha traído hasta aquí para dejarte solo. Dios te atrajo con lazos de amor para seguir creciendo, abundando y aumentando dentro de ti. Lo que sucedió en ti va a producir efecto en tu familia. Debo decirle que usted es un agente transformador en la sociedad. Usted es la levadura, la multitud, la sociedad es la masa. Necesitamos leudar la sociedad. Necesitamos leudar todo lo que nos rodea. ¿Qué debo hacer? Efesios 5, 15 y 16. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Cuando vivo de esta manera, estoy cuidando que eso depositado dentro de mí siga creciendo y siga afectando, modificando, leudando todo dentro de mí, aprovechando al máximo cada momento oportuno porque los días son malos. Colosenses 4, 5 al 6 dice, vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Más de uno de los que viven alrededor de nuestras casas no creen en Dios, en Cristo. Abrazan a otras cosas, se han abrazado a otras cosas. Pero vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Leuden a esas personas, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Que sus conversaciones sean buenas, amenas. En tal sentido, lo que nos corresponde, además de haber dicho de trabajar lo espiritual, lo interno,
tenemos que leudar todo lo que gira en torno a tu alrededor. No solamente saber que esto está produciendo algo maravilloso, poderoso dentro de nosotros. Diga conmigo, es afectar la sociedad. Afectar la sociedad. Tenemos que ser levadura en este tiempo. Fuimos leudados, fuimos afectados. Ahora somos uno, tal cual la levadura con la masa. No se pueden separar, no se pueden despegar. Ahora somos uno en Cristo. Ahora es su vida en nosotros. Ahora es todo lo que recibimos en nosotros. No podemos separarnos de eso. Repito, esta levadura produce un efecto, una modificación. Y el resultado es bueno. Bueno, el que la usa para las tortas, para el pan, es apetecible, es bueno, es apreciable. Lo mismo espera Dios en nosotros, que podamos permitir todo este cambio, toda esta modificación para gloria y honra de su nombre. Termino con esto. Efesios 5:8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Antes de ser fermentados, leudados con la vida y la nueva naturaleza, la vida de Cristo, eran oscuridad antes. Ahora, teniéndolo a Él en nosotros, son luz. Son luz. No serán, son luz. Y remata con esta expresión el apóstol Pablo. Entonces, vivan como hijos de luz. Wow. Vivan como hijos de luz. Eso está en Efesios 5:8. Póngase de pie, por favor, para tomar un tiempo y orarle al Señor. Necesitamos repasar, comprender que ya fuimos afectados. Fuimos afectados. Y que seguiremos siendo afectados, pero Dios quiere encontrar disposición en tu corazón. Cuando hablo de corazón no estoy hablando de mente, emociones, disposición, todo. Dios quiere conseguir eso para seguir haciendo este trabajo. Cuando nos encontramos con esta palabra de la cruz, nunca más fuimos los mismos, se produjo algo. Y esa obra seguirá en aumento. Fuimos afectados en todas las áreas de nuestra vida. Sucedió transformación dentro de nosotros. Hubo modificaciones en todas nuestras áreas, pensamientos, palabras, acciones, conductas. Pero es algo que no va a detenerse. Así como la semilla de mostaza no se detiene, sino que crece. Quiero recordarte, por favor, permítele al Señor, a su vida en ti, que no se detenga. Que no se detenga, que nada se apague dentro de ti. Dios quiere continuar esta maravillosa obra. Dios va a hacer esta obra.